Ok. Hemos estado hasta aquí hablando de la necesidad de ser lleno del poder del Espíritu Santo para la obra del Señor. Pastor, ¿no tiene datos? Yo tengo un dato. No. ¿Para poner? Perdón, pastor, por interrumpir. ¿Entendemos un poco? Es decir, que hemos visto hasta aquí que el Espíritu Santo llena a aquellos que están trabajando. Amén. Y nos llena para que trabajamos más duro de lo que hemos hecho. O muy duro. Aleluya. Amén. Más y muy. Al mismo tiempo. Aleluya. El apóstol decía: soy el menor de todos. Y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido la iglesia de Cristo. Pero he trabajado más que los demás. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Aleluya. Entonces hemos dicho, Dios llena a aquellos que están trabajando. Y Él es un Dios racional. Amén. Amén. Porque Él te llena para que hagas más de lo que ya está haciendo. Entonces Él no te puede llenar para que tú sigas la flojera. Él llena a aquellos que están trabajando y Él nos llena para que sigamos trabajando. Aleluya. Es lo que hemos dicho. Hoy vamos a tocar el caso de Felipe. Felipe era uno de los discípulos del Señor. Él estaba ahí cuando el Espíritu Santo bajó sobre los 120. Él estaba ahí. Amén. Amén. Parte de los 12. Y nos dice la Biblia, vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8. Vamos a leer un poco bastante hoy. Hechos capítulo 8. Vamos a leer primeramente del versículo 4 al versículo 25. Y más adelante vamos a leer del versículo 26 al versículo 40. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8. Ya vamos a empezar desde el versículo 4. Sí, de 4 a 25. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con su arte mágica les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria
había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, aquellos que habían recibido el primer Pentecostés en Jerusalén se habían dispersado. Aleluya. Se habían esparcido. Y Felipe bajó a Samaria y predicó el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, y llevó muchas personas a creer en Jesucristo. Muchos se arrepintieron, recibieron a Jesucristo y fueron bautizados en el agua. Y ahí también, como hemos visto la semana pasada, en el libro de Hechos, capítulo 13, él se confrontó a un cierto mago aquí llamado Simón. Aleluya. Él hacía arte mágico, y con su arte, dice la Biblia, que él maravillaba a la gente, hasta que se decía de él: ese es el gran poder de Dios. Aleluya. En el caso de Hechos capítulo 13, Pablo frente a Bar Jesús, el alumnista. Aleluya. Pero, como decimos, cuando alguien y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el poder de la magia no puede resistir frente a aquel que ha cooperado con Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces él predicó, y aquí Simón también se entregó al Señor, maravillado, porque Simón veía como lo paralítico a la prédica de Felipe eran sanos, como los endemoniados eran liberados los demonios. Entonces esa demostración de poder era algo que no podía hacer. Entonces él creyó, y él estaba ahí atónito, sorprendido, maravillado por las grandes cosas que Dios hacía en el defendido, con el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando Samaria recibió el Evangelio, cuando muchos se arrepintieron y fueron bautizados, era necesario a Samaria que haya co-obreros, que haya personas que van a servir la obra. Por eso era necesario que ellos sean bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, Jerusalén envió a Pedro y a Juan. Ellos vinieron allá a Samaria. Y cuando vinieron a Samaria, ministraron, hicieron el ministerio del bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Y nos dice la Biblia que ellos, en poniendo las manos sobre los hermanos, ellos serán llenos del Espíritu Santo. Aleluya.
no son su imposición de mano que bautizaba el Espíritu Santo. Aleluya. Mira que durante el Pentecostés nos dice la Biblia que estaba en un lugar y de repente sopló como un viento. Ahora, la imposición de la mano es a veces para romper la resistencia a la persona de recibir el Espíritu Santo. Toda resistencia para que la persona sea llena del Espíritu Santo. Pero no es la imposición de mano que bautiza del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, cuando Simón el mago vio que el Espíritu Santo bajaba sobre aquellos, sobre quien Pedro y Juan imponían la mano, muy bien. Entonces, pienso que si yo logro tener este nivel de poder, seré más famoso que ellos todos. Aleluya. Hasta aquí, él había trabajado con el poder de la magia. Y la gente lo llamaba el gran poder de Dios. Pero cuando Pedro y Juan vinieron a Samaria y ministraron a los hermanos para que sea lleno del Espíritu Santo, ahora detrás Simón fue a encontrar a los apóstoles para decirles que mire, aquí está la plata. Yo tengo la plata. Yo les doy la plata y ustedes me venden un poco de este poder. Para que yo también, cuando yo pongo la mano sobre la gente, que ellos se hallen en el Espíritu Santo. Y Pedro y los demás dijeron, que perezca contigo tu plata. Porque creíste que el don de Dios se puede conseguir a precio de Dios. Aleluya. No se compra el Espíritu Santo. No se puede comprar. No se vende el Espíritu Santo. Para todos que quieren ser llenos del Espíritu Santo, tienen que cooperar con Dios para cumplir con los requisitos. Aleluya. Los apóstoles habían cooperado con el Señor para seguir. Y mediante ellos, milagros, prodigios se producieron. ¿Por qué estamos diciendo esto? Mire que aquí la Biblia dice que este hombre, Simón el mago, la gente lo llamaba el gran poder de Dios. Uno puede hacer así, la gente caiga allá, la gente caiga aquí, la gente caiga. Sin que sea el poder de Dios. Amén. Aquí la Biblia muestra que algunos pueden usar el poder de la magia en el nombre de Dios. Y Simón quisiera que lo venda un poco de este poder. Él, mira aquí, él lo había querido. Él se maravilló, se asombró y quedó ahí atónito. Aleluya. A los pies de Pedro. Pero su conversión no era auténtica. Por esa razón que Pedro y Juan respondieron y le dijeron: arrepiéntate. Si es posible que esta maldad tuya sea perdonada. Arrepiéntate. Pero lo que queremos decir aquí, en esta parte, es que Felipe, lleno del Espíritu Santo, fue a Samaria, predicó a una multitud y estableció una base a Samaria. Aleluya. Multitudes de personas que han creído y vinieron Pedro y Juan y ministraron a los hermanos de Samaria
que ya se ve arrepentido, que ya se ve bautizado, a fin de que ellos sean bautizados del Espíritu Santo, para ser así verdaderos cobreros para la obra de esa manera. Aleluya. Entonces Felipe trabajó duro en predicar el evangelio. Y él estableció una base. Ahora, vamos a ver que más el Felipe trabajaba, es como la potencia, el Espíritu de Dios en él. El nivel del Espíritu de Dios iba creciendo. Porque Dios se compromete hacia aquellos que se comprometen a él a trabajar. El Señor Jesús dijo: he aquí, estoy con usted todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él está con quién? Él está con aquellos que están comprometidos a servir a Señor. Él está comprometido a aquellos que se comprometen a su servicio. Ahora, voy a leer Hechos capítulo 8, del versículo 26 al final. Mismo Felipe. Amén. Entonces, la puerta de una localidad, de un país, de una ciudad, te puede ser abierta de repente, a condición que trabajes. Amén. La capacidad para ganar un pueblo, para ganar una ciudad, para ganar una localidad, una aldea, viene de Dios. Es una capacitación que viene sobre uno cuando el Espíritu Santo baja así. Amén. Hechos capítulo 8, 26 a 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de quien lo tranquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: ¿a qué hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Amén. Aleluya. Aquí nos dice la Biblia, el mismo Felipe que bajó a Samaria para predicar. A Samaria ya él estableció una iglesia estable. Amén.
capacitado por el Espíritu Santo de muchos dones para el servicio. Y nos dice la palabra de Dios que ahora que este mismo Felipe oyó la voz de un ángel. Amén. Levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desciende. Amén. Aquí Felipe se levantó. Él lo preguntó al Señor: Señor, ¿qué hay en este camino? La capacidad de obedecer a la voz de Dios. Él se levantó por obediencia y él fue en ese camino. Y cuando llegó, lo dice la Biblia, que el Espíritu le dijo otra vez: ahora acércate de este carro. Aleluya. La capacidad de tener la fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Acércate de este carro. Y él se acercó. Y él oyó el eunuco leyendo el profeta Isaías. Él leía, pero no entendía nada. Aleluya. Él leía, para él era como un cuento. Y Felipe lo pregunta: ¿será que tú entiendes lo que lees? Y él dijo: pero ¿quién me va a enseñar? ¿Cómo lo voy a entender si no hay nadie que lo va a enseñar? Aleluya. Y le invitó a Felipe: sube. Felipe subió y se sentó a su lado. Y dice que el pasaje que leía era el pasaje de Isaías. Y él preguntó a Felipe: ¿pero de quién está hablando aquí el profeta? ¿Él habla de él mismo o él está hablando de otra persona? ¿Por qué? Porque la capacidad de entender la palabra de Dios viene del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que nos enseña y nos capacita a poder entender ese futuro. En el libro de Lucas, el capítulo 24, el versículo 46, dice la Biblia que: y les abrió el entendimiento, el espíritu, para que entiendan las escrituras. Uno no puede entender la escritura sin que sea el poder del Espíritu Santo ayudándolo. Aleluya. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El eunuco no podía entender nada. Era necesario una capacitación de Dios, sobrenatural de Dios. Y Felipe, empezando ahí, como un buen evangelista, predicó el evangelio del Señor Jesucristo, presentó al Señor Jesucristo al eunuco de Chipre. Eso es el primer africano. Entonces Felipe abrió la puerta del evangelio en África. Aleluya. Y nos dice la palabra que predicó el evangelio del Señor Jesucristo. El eunuco se arrepintió, recibió a Jesús. Felipe presentó el bautismo, diciendo que uno que se ha arrepentido tiene que bautizarse. Igual, él estaba predispuesto en el mismo camino. Llegando a un lugar, encontró el agua. Y es el eunuco que dice: aquí está el agua. ¿Qué me impide a mí? Y se bautizar. Y respondió Felipe: sí,
crees en todo tu corazón, es bien posible. Y Felipe dijo, yo creo de todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pararon el carro, los dos bajaron el agua, Felipe bautizado al eunuco. Y mire, un primer trabajo, evangelización de una persona, como obediencia al bien, hacer su trabajo hasta el final. Ahí mismo él recibió una nueva capacitación divina. Cuando salió del agua, dicen ahora que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Felipe desapareció de la vista del eunuco y se encontró ahora predicando en todas las ciudades. Él se encontraba a Soto y predicando el evangelio hasta llegar a Cesarea, ciudad tras ciudad, una persona. Aleluya. Una nueva capacitación que lo lleva a una nueva dimensión del ministerio. Aleluya. Pero él finalmente él trabajaba a Samaria, plantó una iglesia estable a Samaria, con la ayuda de los apóstoles, ministró para levantar cobreros. El Señor, llamándolo en el camino, un camino desierto, con obediencia, él fue ahí, predicó a una persona, llevaron a la convención, bautizándolo y recibiendo una nueva capacitación sobrenatural de Dios, el Espíritu de Dios, arrebatándolo. Y dice, y el eunuco no lo vio más. Pero Felipe se encontró a su, ¿sí, no? Del camino entre Jerusalén y Gaza. Y de repente se encuentra a Asia. Y dice que ahí, el versículo 40, pero Felipe se encontró a Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Una persona predicando en una ciudad, predicando en la segunda ciudad, ciudad après ciudad, localidad après localidad, ciudad después ciudad. Aleluya. Esto ayer un poco de francés. Amén. Ciudad después ciudad, ciudad tras ciudad, localidad tras localidad, hasta llegar a Cesarea de Felipe. Eso es lo que el Señor voy a pasar. Él te capacita, te trabaja duro, y el trabajo duro, Él te capacita más por lo que tiene como un desafío delante de ti. Aleluya. La obediencia, el trabajo duro, la capacitación sobrenatural de Dios, trabajo duro y bien hecho. Aleluya. Y la capacitación sobrenatural de Dios para por más trabajo. Aleluya. Predicando en una ciudad, Samaria, luego predicando a una persona, la clave, porque el eunuco era una puerta abierta a todo un continente. Aleluya. Primera africana, de Etiopía, y luego la capacitación sobrenatural es como un jet privado llevado a Felipe, de donde el punto de bautismo hasta su. ¿Para qué? Para que él avance su trabajo. Entonces, si tenemos que trabajar para que el Señor nos dé su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo
es para que nosotros vayamos trabajando más y más. Amén. ¿Y cuál es ese trabajo? La prédica del Evangelio. La razón principal, la única razón por la cual Cristo Jesús vino aquí, para salvar, buscar, salvar a aquellos que están perdidos. Ahora que se nota ahí, estamos viajando mañana para trabajar. A ver, para trabajar. Y si trabajamos duro, daremos al Señor la oportunidad de poder decir, sigue por allá, sigue por allá. A ver. Entonces, por esa razón, el Espíritu Santo, Dios nos llena y nos da nuestro Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que trabajemos. Para que trabajemos para Él. Ponte de pie. Ore y pida al Señor que te ayude. A empezar a trabajar duro. Dios tiene que ver en tu corazón que yo necesito tu Espíritu Santo para más trabajo. Yo necesito tu Espíritu Santo cuando quiero trabajar. Que yo vea ese anhelo y ese deseo en tu corazón y ya que vaya. Aleluya. Oremos. Señor, te suplico que el ejemplo de Felipe, Señor, oh Dios, nos ayude a poder escribirnos en la escuela del trabajo duro. A la escuela del trabajo duro. Trabajo duro en la prédica del Evangelio. Trabajo duro en cada ministerio que nos ha confiado, Señor. De los suplicamos. Y que cada uno almene el Espíritu Santo para el trabajo. Y donde poder pagar el precio. Presérvanos, Señor, de la trampa de Simón el Mago. Pero que necesitamos, anhelamos, deseamos el Espíritu para el trabajo, para el trabajo. Te lo pido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.